Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Odair el Mate. Como habíamos visto en ocasiones anteriores, habíamos trabajado con los números primos. Los primos. Y entonces habíamos mejorado el programa, ¿verdad? Que íbamos hasta raíz. Pero lo interesante es que lo podemos mejorar aún más. Vamos por él, entonces vamos a mejorar nuestro programa. Entonces arranquemos. Vamos a llamar una tercera función que se va a parecer mucho a esta. Pero entonces detállense una cosita antes de. Observemos el código. Ustedes observan que vamos hasta acá, ¿cierto? Que contamos hasta la raíz. Y además de eso necesitamos tan solo contar si hay más de un divisor. O sea, si el divisor es exactamente 1. Lo que necesitamos saber es si el divisor es 1 o más de 1. O sea, que si el divisor llega a ser 2, para nosotros realmente ya no es primo. ¿Sí? Si el divisor es 2, realmente ya nuestro número no será primo. Luego, por tanto, no necesitamos contar todos los divisores que tenga el número hasta la raíz. ¿Cierto? Entonces, ¿hasta qué número iremos? ¿Qué contamos? ¿Hasta dónde contamos? ¿Cómo haremos el cambio? ¡Haga el cambio! Entonces, aquí lo más fácil es decirle, aquí en esta parte, y nuestro fin del video no es solo mejorar nuestra función de si es primo o no es primo, sino la finalidad es crear una tabla que liste cuántos primos, o sea, un programa que liste cuántos números primos quieres que te aparezcan, ¿vale? Ese es nuestro fin. Y bueno, pues como yo no necesito calcular todos los divisores, voy a decirle que se cumplan las dos condiciones. O sea, generemos un tope por ambos lados. Es decir, como yo necesito saber si el divisor es más de 1, quiere decir que ya no es primo. ¿Y cuál es el siguiente a 1? El 2. Bueno, entonces menor que 3, porque 3 pues ya, es decir, cuando llegue a 2, si llega a 2 o a más de 2, ya descartamos que el número no es primo. ¿Listo? Entonces esta va a ser la condición que frena. O sea, si se cumple, que todavía estoy contando, pero en algún momento ya se pasaron la cantidad de divisores, o sea, son más de 2, entonces eso ya es un número primo, ya no hay más nada que hacer. Ok, entonces esto nos modifica bastante nuestro programa. Vamos por acá entonces y vamos a hacer el cálculo con eso, míralo acá. ¿Listo? ¿Cuál será el error? No se pueden encontrar el símbolo par. ¿Quién será ese símbolo par? Claro, nos falta definir el objeto, ¿verdad? Vamos a definir el objeto que en algún momento dado se nos perdió, se fue. ¿Quién sabe por qué se perdió? Vamos a definirlo. Entonces, ¿cómo se define el objeto? Entonces vamos a definir el objeto par. Vamos a ver si entre todo lo que dice está por ahí ese objeto perdido. Míralo ahí, primo igual par. Ahí está el error. ¿Listo? Míralo. Bueno, ahorita nos ocupamos de este. Aquí es la parte que nos faltaba, decirle que primo par será igual a new primo será par. ¿Listo? Y entonces vamos acá y esto no lo vamos a escribir, vamos a llamarla. Hecho. Entonces creamos el objeto par, que ya lo habíamos creado en el video anterior, no sé por qué lo borré, y tengo el objeto creado.
Entonces llamamos el método y entonces acá nos tiene que decir si el número es primo o no es primo. Vamos a crear un número y claramente no es primo. Ok, está funcionando bien, pero como la idea final es crear una tabla, y claro, y calculo rapidísimo, ¿no? La idea final es crear una tabla, ¿no? Y entonces para tal efecto, para que nos cree la tabla, vamos a trabajar, o sea, esta función ya nos tiene que retornar algo. Y vamos a decir que nos retorne ceros o unos. Y entonces, ¿cuáles son las modificaciones que le tendríamos que hacer? A ver, la primera es, pues que si cuando sea igual a 1, como no es primo, entonces voy a decirle que bin es igual a ¿qué? A 0, ¿verdad? Porque cuando no es primo es 0. Y aquí vamos a ponerle el return para que no nos salgan más errores al respecto. Que retorne bin, ¿cierto? Creo que esto va aquí, listo. ¿Qué error tenemos? Variable bin no puede ser que inicializada. Ah, ok, pero es que no hay problema. Bueno, ahora por acá tenemos lo siguiente. Vamos a trabajar con el operador ternario, pero vamos a trabajar con él de una manera distinta. Vamos a trabajar, o sea, ya no nos regresa una impresión en pantalla, sino nos regresa un valor, ¿verdad? Entonces bin va a ser igual. ¿A qué será igual? Pues cuando sea igual a 1 va a ser 1, y cuando no, pues va a ser 0. ¿Listo? ¿Por qué será que nos está botando error? Ah, punto y coma. Ah, ya entendí, es que este no va aquí. Aquí va el punto y coma, aquí va un 2 puntos, ¿cierto? Y aquí nos falta cerrar este. Bin igual divisor igual a 1. Se espera punto y coma. A ver, ¿dónde está el error? Cuéntenme. Bin igual divisor más igual a 1. Ah, es que lo estamos cerrando mal. Listo, claro, es que estaba mal cerrado. Bueno, entonces la función ahora nos retorna ceros y unos. Vamos por ello. ¿Cómo así que hay errores? No imprimió nada, ¿sabes por qué? Porque ahora la función retorna un valor. Entonces tengo que hacer esto. Y ahora sí nos va a mostrar el valor. Y exactamente el número no es primo, por tanto nos devuelve 0. Hagámoslo con un número que sea primo conocidísimo, que sea el 13. Y nos envía 1. O sea que la función está funcionando perfecto. Muy bien, bien, vamos bien. Saqué pequeño escache el del operador ternario. Bueno, entonces ya nos funciona otra función que nos funciona mucho más rápido para hacer nuestro código necesario con respecto a la tabla que queremos generar. Entonces vamos a generar la tabla. Bueno, vamos a generar la tabla. Y pues para generar la tabla, ¿qué necesitamos? Pues bueno, aquí va a ingresar un número, pero voy a decirle que ingrese
¿Cuántos números primos? Números, ingrese un número, eso es. La idea es que muestre los primeros números primos que el usuario. Entonces ingrese el tamaño de la tabla, ¿verdad? Pues con eso me refiero a filas. Listo. Y entonces aquí me lee será par. Bueno, puede ser será par o podemos, digámosle, tam tabla, ¿cierto? Que es el tamaño de la tabla. Pero pues claro, me dice que no porque pues no está definido. Entonces tam tabla, ¿cierto? Y listo. Ahora bien, ¿qué más nos falta definir? Claro, como entonces vamos a colocar hasta cierta cantidad, quiere decir que necesitamos contar. Entonces vamos a crear dos contadores y ya les digo por qué dos contadores. Vamos, llamémoslo entonces con 1, ¿cierto? Con 1, con 1 y con 2. Dos contadores hemos creado. ¿Y qué van a contar? Bueno, el primer contador me va a controlar el tamaño de la tabla, ¿sí? Entonces necesito, entonces como tengo que inicializarlos, ¿verdad? Como va a contar el tamaño de la tabla, necesito que vaya desde 1 y este también lo necesito desde 1, ya lo veremos por qué. Entonces, mientras con 1 sea menor o igual a tam tabla, que fue el que se ingresó, ¿cierto? O sea, este va a ser el que me va a decir cuántos números primos voy a escribir. En eso consiste, ¿vale? No, este no es. Este sí es. Y lo necesito cerrar acá, a ver si estamos bien. ¿Qué es? Porque este no es este. Listo. Ok, entonces ahí lo que hace es controla. Mientras no pase el tamaño de la tabla, podemos seguir, ¿vale? O sea, entonces, ¿qué va a hacer? Primero tiene que evaluar, ¿cierto? Y entonces para evaluar necesitamos esto. Y entonces aquí no se llama será par, sino ya sabemos que precisamente para eso hablábamos del otro contador. El otro contador va a ser el que se va a evaluar. Y no se llama así, sino se llama así. O sea, por cada vez que entre al mientras, va a calcular, va a llamar a la función para verificar si es primo o no es primo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo verificamos si es primo o no es primo? Entonces, claro, un sí. La condición, porque sabemos que si no es primo, ¿no? Si no es primo, quiere decir que nuestra función nos botó como resultado, ¿qué? 0, ¿verdad? Entonces, si par punto es primo, ¿cierto? Es distinto. O sea, aquí nos interesa solamente cuando el valor no sea 0 o sea 1, mejor dicho. Podemos colocar distinto de 0 o colocar igual 1. Cualquiera de las dos cosas sirve. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues tiene que escribir. Tiene que escribir y vamos a aprovechar de una vez a hacer la tabla. Y además de eso, tiene que incrementar el i, ¿no? O sea, como escribió, entonces tiene que incrementar el i. Ahí,
falta el punto y coma, ¿verdad? Ah, pero aquí no hay un i, ¿cierto? Que yo no lo llamé i, sino con 1. ¿Bien? O sea, increméntelo, porque escribió. Entonces, para que el siguiente renglón ya no escriba 1, sino que escriba 2, o sea, siguiente. Y aquí, como ya salió del mientras, vamos a aumentar el otro contador para que vuelva a hacer el próximo cálculo. Con 2 más. ¿Listo? Vamos a ver qué hace hasta ahí nomás. ¿Listo? Para entender qué está haciendo. Corremos. Entonces yo le digo 5. ¿Y qué va a hacer él? Me imprime solo unos. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que imprima cuando no sea 0, imprima. Y como nuestra función solo devuelve ceros y unos, pues imprimió solo unos. Por eso digo que si decimos que si en vez de colocar distinto de 0 coloco igual a 1, pues va a colocar unos. Bueno, en videos anteriores habíamos hablado de cómo hacer unas tablas, ¿cierto? Míralo acá. Recomiendo que lo vean. El de imprimir unas tablas. Vamos a usar ese mismo. Entonces printf, ¿cierto? Usando el mismo formato. Entonces vamos a usar el mismo formato. ¿Cómo se usa el formato para acordarnos? El formato dice que le colocamos estos para que genere como las lineecitas de la tabla, comillas. ¿Sí? Ahora entonces le ponemos %5s. Este quiere decir que le voy a dar 5 casillitas y lo voy a dejar igual. Y el s es alineado a la derecha. Listo. Pero si lo dejo así, él me va a seguir escribiendo unos. Y la idea es que no escriba más unos. Entonces, en la primera columna, aquí va un coma. Son dos columnas, mira, esta es una columna y esta es la otra columna. Entonces en la primera columna no va el i, sino va el con 1, ¿cierto? Y en la otra columna, pues como bota solo unos, entonces yo puedo multiplicar con 2 por par punto es primo. ¿Listo? Y entonces ahí ya tiene que funcionar, veámosla. Y nos falta una cosita más. Nos terminamos a ver nuestro formato en la tabla. Sí, un %n, míralo. Que ese es el retorno de carro. O si no, nos va a quedar todo uno en una sola línea. Corrámoslo. Comencemos por valores, chicos. Démosle 5. Y mira que la tabla quedó. ¿Vale? Pero pues una persona que vea esto pues no va a entender qué es eso, ¿no? Y entonces vamos a decirle, vamos a crear otra tabla. O sea, vamos a crear la cabecera de la tabla. Creámosla acá arriba. Entonces aquí le decimos, ponemos la cadena, número, no puedo colocar tildes porque me coloca otras cosas, y aquí le ponemos primo. Vamos a ver cómo funciona esto. 5 y perfecto, número y primo. Y como queda por fuera, a ver, 2, 4, 6, 2, 4. Vamos a dejarla de 6 ambas, entonces 6, 6. Para que esto sea como mejor, pongámoslo en 10. Y aquí también 10, 10. Volvemos a correr. Y pongamos nuevamente 10, ahora sí, pongamos 10, enter. Y mira que nos generó la tabla. Espero, está un poquito lento. No entiendo qué hizo. Pero bueno, el caso fue que colocó los 10. No sé por qué el 10 me lo colocó por allá. Volvámoslo a correr. Entonces 10. Ahora sí funciona bien. Mira. Entonces coloca 10 números, que es el tamaño de la tabla.
y coloca los 10 primeros números primos. Eso quiere decir que hemos terminado nuestro video y hemos logrado un programa que muestra la lista de los números primos. Hemos aprendido entonces un poquito más de Java. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta aquí llegamos con los números primos. Nuestro próximo video estoy hablando mal hoy. Nuestro próximo video será sobre nuestro próximo video será sobre arreglos. Síguenos para seguir aprendiendo un poco más de Java. La idea es, estoy en un curso de formación de programación y lo que sigue es PHP, pero pues si ustedes quieren más Java, con gusto seguiremos haciendo más videos de Java. Bueno, hasta una próxima emisión. Chao, chao.